En el Evangelio según San Marcos, ahí podríamos identificar como unas secciones. La primera sección, que podríamos llamar la labor inaugural, los comienzos, los principios, son la escena del bautismo del Señor, luego el primer anuncio del reino de Dios y toda la primera actividad de Jesús que tiene que ver con toda la labor que Él realiza anunciando el reino de Dios con palabras y revelando y mostrando el reino de Dios con sus acciones, en las que va liberando enfermos, endemoniados, pecadores. Todo eso es como esa gran primera parte del Evangelio según San Marcos, y donde esa labor de Jesús ya despunta una crisis y una confrontación con el statu quo judío, con el mundo hebreo, que lo empieza a rechazar, y con una multitud de personas que lo siguen en virtud de los signos que hace, pero que no dan el paso de creer en Él y de unirse a Él como verdadero Redentor y Salvador. Podríamos decir que esa es una primera sección del Evangelio según San Marcos. Y tal vez por eso Jesús cambia a partir de ahora un poco la lógica, la manera de actuar. Hasta ahora Jesús era un profeta itinerante, era un predicador itinerante, acompañado por un grupo. Ese grupo podía tener unos más cercanos, pero de todas maneras era Jesús en el fondo muy solo, a pesar de tener una multitud apretujada a su alrededor. Y en este momento Jesús crea un grupo, y crea un grupo con una misión, para empezar a vivir el reino de Dios en este grupo, en esta comunidad. Otra cosa, ya lo veremos después, es si este grupo le acaba de entender, acaba de creer en Él, se abandonan por completo, lo aman del todo, eso es otra cosa. Pero Jesús en este momento crea ese grupo. La palabra exacta que utiliza Marcos para hablar de los 12 es que son creados por Jesús. Jesús crea la comunidad, el grupo de sus seguidores. Y hoy nos dan esos nombres, esos 12 nombres de aquellos elegidos por Jesús para vivir el reino de Dios, ese reino de Dios que Él viene anunciando, vivirlo con ellos. Y la clave que nos da el Evangelio de Marcos son las 3 características de los miembros de este grupo. Creó 12. ¿Para qué? Y el Evangelio de Marcos te dice 3 cualidades del para qué. Primera, para que estuvieran con Él, para acompañarlo. Segundo, para enviarlos a predicar. Y tercero, para darles autoridad para expulsar demonios. Esa es la clave de esta comunidad, de este grupo que Jesús ha creado. Y si ustedes se fijan bien, esa descripción de la misión del grupo de los 12 es la descripción del grupo de todos los que somos discípulos de Jesús. Y es que Jesús no únicamente es alguien que responde a nuestras necesidades y nosotros nos acercamos a Él para que Él satisfaga nuestras necesidades, sino que Jesús nos llama para que hagamos una obra. Y ser discípulos de Jesús es cumplir una misión. No es venir a alimentarnos de Jesús. Si nos alimentamos de Él es para vivir la misión. Si escuchamos su palabra es para vivir la misión.
Si Él nos escucha en la oración, es para que salgamos a vivir con valentía la misión. Pero la clave del discipulado, la clave de ser discípulos y miembros del grupo de Jesús, es la misión. La primera misión es acompañarlo a Él, estar con Él. Parecería evidente, pero responde a lo que de alguna manera Jesús viene viviendo desde las primeras páginas del Evangelio de Marcos, y es ser incomprendido, empezar a ser rechazado y en el fondo estar solo a pesar de las multitudes que lo rodean. La soledad en Jesús se revela la soledad de Dios. La humanidad, cuando busca a Dios, si es que lo busca, porque montones de veces no lo buscamos. La humanidad, cuando se acerca a Dios, si es que se acerca, porque montones de veces lo que hacemos es poner grandes distancias con Dios, lo hacemos la inmensa mayoría de las veces con un interés. Buscamos un beneficio personal. Y justamente eso explica el por qué no buscar a Dios y el por qué no acercarse a Dios. Cuando este ser humano calculador que somos nosotros no encuentra unos réditos y unas ganancias y unos intereses satisfactorios al acercarse a Dios, entonces no nos acercamos. Nos vamos detrás de lo que creemos que nos conviene más. Si nos conviene más el trabajo, si nos conviene más las riquezas humanas, si nos convienen más los placeres mundanos, y uno se va hacia allá, hacia lo satisfactorio, hacia lo agradable, hacia lo que me facilita la vida, hacia lo que aparentemente me gratifica. ¿Y para qué Dios si no me está aportando nada? Y entonces nos encontramos con una profunda soledad de Dios. Jesús nos elige para que lo acompañemos en su soledad, para que estemos con Él, para que nos hagamos uno con Él, para que participemos de lo que Él es, de sus sentimientos, de su corazón, de su alma, y nos fundamos con Él. Un discípulo, ante todo, es alguien que se hace uno con Cristo. Como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, y mi vivir de hoy es un vivir para el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Lo segundo es para enviar a predicar, para enviar a anunciar. Jesús no puede llegar a todas partes. La única manera que tiene Jesús de llegar a todas partes, de llegar a todos los corazones, de llegar a todas las familias, de llegar a todas las instituciones, es a través de sus discípulos. Piénsenlo bien, y nosotros le debemos nuestra fe a alguien que nos dio ejemplo, a alguien que nos anunció el amor de Dios, a alguien, un catequista, un pastoralista, un sacerdote, una religiosa, un gran amigo, un padre, una madre, un abuelo, una abuela. Pero uno le debe la fe a alguien que me la anunció. Y sin duda alguna debe haber muchos que le deben la fe a nosotros que se la hemos anunciado, que le hemos anunciado la fe a un hijo, a una hija, a un hermano, a una hermana, a unos amigos, a unas amigas a las que hemos invitado a orar, a unas personas a las que hemos catequizado, evangelizado, a las que les hemos proclamado el Evangelio. Que es la única manera que tiene el Señor de llegar a todo corazón, es que sintamos que nosotros tenemos un gravísimo encargo, y que ese gravísimo encargo es llevar su palabra a todo hombre y a toda mujer. Y la tercera realidad es para expulsar demonios. Dicho de otra manera,
para combatir la maldad. Un cristiano es un batallador contra la maldad, es un soldado de Dios en una batalla contra el mal. San Ignacio de Loyola, que había sido militar, cuando funda su comunidad religiosa, le da justamente un título militar, la llama la Compañía de Jesús. Y no es compañía de acompañar, sino la compañía, como un ejército. Esta es la compañía, la división que va a ir a la batalla contra el mal. Y en los ejercicios espirituales de San Ignacio hay un momento en que se habla del ejercicio de las dos banderas. Y las dos banderas es el enfrentamiento de dos ejércitos. Y cada ejército tiene una bandera, por eso la imagen de las dos banderas. Un ejército es el ejército del maligno y el otro ejército es el ejército de Cristo, el ejército del bien, de la luz, del amor, de la misericordia, de la bondad, de la lealtad, de la verdad, de la esperanza, el ejército que quiere que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra. La vida del cristiano es una batalla contra ese ejército del mal. El primer lugar donde el ejército del mal acampa es tu propio corazón, el tuyo. Y ahí suceden los primeros momentos de la batalla, de batallas que muchas veces perdemos, porque nosotros mismos montones de veces perdemos las batallas y nos ganan los malos apetitos, las malas pasiones, la concupiscencia. Pero esa batalla contra el mal que comienza en nuestro propio corazón, sigue en el corazón de los demás, empezando por el de nuestros seres más cercanos y amados. Y tenemos que combatir, liberar, sanar, curar, salvar. Para eso nos crea Cristo, para estar con Él, para anunciar el Evangelio, para anunciar la buena noticia y predicarla, y para expulsar demonios, para un combate contra el mal. Esto hoy lo tenemos en armonía. Recuerden que la primera lectura entre semana no está necesariamente relacionada con el Evangelio, pero hoy tenemos un ejemplo muy bonito de alguien que se parece a Cristo, de alguna manera de alguien que actúa como si fuera discípulo de Cristo. Y es el ejemplo de David. Tenemos ya en este momento, obviamente aquí en la iglesia no se puede leer todo el libro de Samuel. Entonces hemos tenido un salto, ha pasado el tiempo y la envidia y la molestia y el resquemor, la rivalidad de Saúl contra David ha crecido. Y se ha convertido ya en una persecución a muerte. Saúl quiere matar a David y David va con un grupo de compañeros que le apoyan. Y la escena de hoy es muy bonita, porque David tiene a mano a Saúl, lo puede matar y acabar con todo el problema. Y sin embargo David le respeta la vida, incluso utilizando una expresión muy bella: yo no puedo levantar la mano contra el ungido del Señor, me pesaría hacerlo. Yo soy simplemente un perro, yo soy una pulga. Él es el ungido del Señor. Ese corazón misericordioso, perdonador, humilde de David es un anticipo de lo que ha de ser el corazón de un discípulo que acompaña a Cristo en sus sentimientos, que proclama los valores del reino de Dios y que lucha contra la maldad, empezando contra la propia maldad que querría tal vez matar de una vez al enemigo, y descubre que lo más grande frente al enemigo, como habría de decirlo más tarde Cristo, es amarlo.